Bien, sigamos ahora con el estado de Morelos. Estamos yendo en orden alfabético con todos los estados. Veamos que también en el caso del estado de Morelos vemos una dispersión importante, aunque hay municipios que ya están en el color blanco, que quiere decir que por lo menos en la semana 27 no se ha detectado transmisión en ellos, pero vemos como si en la dispersión hay algunos que son los colores más oscuros, que concentran la mayor cantidad de personas por 100.000 habitantes que tienen la enfermedad. Siempre vamos a encontrar una concordancia en que los municipios de mayor población y sobre todo los municipios que son a la vez capital de la entidad federativa normalmente están concentrando las mayores cargas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente el número básico de reproducción. Morelos siempre se mantuvo, digamos, cerca a este 1.0, que es el que se requiere para que la epidemia no continúe transmitiéndose de manera importante, y ya prácticamente al final del mes de junio logró inclusive disminuir este nivel, lo que quiere decir que si se mantiene durante las primeras semanas de julio y esto continúa por debajo de este 1, pues podremos empezar a ver cómo disminuye la transmisión correspondiente. Veamos el siguiente estado. Tenemos ahora a Nayarit también con transmisión todavía importante en la semana 27, solamente con 2 municipios que ya no tienen una transmisión como tal, pero también vemos una distribución en prácticamente toda la entidad federativa con diferentes niveles de intensidad que podemos ver en Nayarit. Veamos la siguiente diapositiva, vamos a irnos un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. Nayarit sí no evidencia un buen control en relación a la movilidad o a la tasa de transmisión que en su momento se está reflejando precisamente en este número básico de reproducción, porque en la medida que nos alejamos del 1 y nos vamos acercando al 2, pues entonces quiere decir que está ocurriendo mayores contagios. Aunque lograron controlarlo un poco a la mitad del mes de junio, realmente no han podido pegarse mucho al 1.0 y esto lógicamente mantiene todavía un riesgo de que la epidemia se mantenga activa en la entidad. Veamos el siguiente estado. Tenemos a Nuevo León, allá en el norte del país, el noreste. Aquí vemos sí una cantidad, digamos, importante de municipios que no tienen transmisión en la semana 27, una cantidad también similar de municipios que en su momento tienen una intensidad por lo menos de 16 a 40 y otros en donde se incluye precisamente a Monterrey como una de las principales características con las mayores transmisiones que hasta el momento se han tenido en el municipio, pero también vemos cómo se ha dispersado la transmisión y son tanto municipios como del norte, del sur, del este y del oeste del estado que tienen la presencia de casos. Veamos cómo está la siguiente diapositiva, el número básico de reproducción. Definitivamente aquí sí vemos que para mediados de junio Nuevo León tiene un incremento importante en este número, lo que quiere decir que esto alimenta lógicamente la transmisión y la generación de más casos, y precisamente esto que vemos a mediados de junio, aunque ya luego hay una reducción que todavía no llega al 1, pero este incremento va a generar 14 días después un incremento de los casos y es lo que todavía estamos esperando en el estado de Nuevo León y en la medida de cómo se haya mantenido también esta reducción un poco más cercana al 1. Veamos la siguiente diapositiva, vamos ahora con Oaxaca. Oaxaca es el estado que concentra la mayoría de los municipios de La Esperanza y es clara en esta gráfica, podemos ver cómo la gran mayoría de sus municipios en la semana 27 se encuentra sin la presencia de al menos un caso. Y esto es algo que ha caracterizado precisamente a Oaxaca. Vemos cómo son los municipios que están precisamente en el litoral, en este caso en el Pacífico, los que mantienen todavía transmisión, los que están en la zona sur hacia la península, los que realmente tienen mayor transmisión, y algunos en la zona centro. Es Oaxaca la que mantiene en este momento la mayor tasa también de transmisión. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos que al final del mes de junio es recién cuando Oaxaca logra controlar un poco y disminuir esta tasa, este número básico de reproducción, el cual a principios durante toda la primera parte del mes había estado generando todavía transmisión importante. Esperamos que esto pueda mantenerse para que en julio haya mejores resultados.
Veamos la siguiente diapositiva. Estamos con Puebla, también vemos un patrón diseminado, aunque vemos también una cantidad importante de municipios que ya no tienen transmisión en la semana 27 y los municipios que tienen una mayor intensidad realmente son pocos comparados a los municipios más claros, los rosas, los rojos, que representan una menor tasa en la semana epidemiológica 27. Veamos cómo está la tasa de reproducción. La siguiente, por favor, el número básico de reproducción. Y bueno, aquí vemos que ha habido inconsistencias, tratando en algunas semanas de bajar al 1, pero luego vuelve a subir, se mantiene arriba. En la última semana como que empezó a bajar un poco, pero veremos si en su momento en julio se logra esto controlar, pero definitivamente durante junio todavía la epidemia se mantenía activa y dispersándose y propagándose en el estado de Puebla. Veamos la siguiente diapositiva. Estamos con Querétaro. Querétaro también tiene tanto casos en el norte como en el sur. Tiene municipios con intensidad importante que llega hasta los 17.7 en ambos lugares. Algunos municipios también que no tienen en este momento transmisión o la tienen muy poca. Querétaro puede lógicamente todavía continuar desarrollando transmisión. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo hay un apego, en todo caso, al índice esperado, al éxito que se requiere, que es de 1.0, aunque sin embargo apenas vemos que baja de este nivel prácticamente a fines de mes. Esperamos que esto se mantenga para que realmente la transmisión en Querétaro pueda finalmente terminar disminuyendo. Veamos la siguiente diapositiva. Quintana Roo. Quintana Roo, como sabemos, uno de los estados que inició con su transmisión y que inició con la epidemia en México, junto a otros que vamos a ver, han tenido subidas y bajadas en estos 2-3 meses y en este momento, pues básicamente la mayor transmisión se concentra en Otón. Y vemos que ya hay también algunos municipios que no tienen presencia de casos, sobre todo en la mitad del estado, pero ya en la parte baja, como es un Chetumal, estamos teniendo actividad importante. Veamos la siguiente diapositiva, donde vemos precisamente el número básico de reproducción se incrementó a finales de junio. Esto es precisamente lo que produjo lo que veíamos ya en el municipio de Juárez, específicamente en Cancún, donde ya se notaba un rebrote, lo que se presentó en diapositivas en conferencias anteriores, y aquí podemos ver cómo esto en su momento fue precisamente alimentado por este incremento que hubo en este número básico de reproducción, que a su vez en muchas ocasiones se explica por la movilidad. Veamos la siguiente diapositiva. San Luis Potosí, también una epidemia dispersa, prácticamente el virus ha estado presente en todas las partes y regiones del estado, aunque se concentra en este momento más en la zona centro y en la zona sur del estado, y tiene una cantidad importante de municipios con poca transmisión, pero que si no se mantienen las actividades, estos podrían intensificarse en las siguientes semanas. Veamos la siguiente diapositiva para ver el número básico de reproducción, y aquí vemos cómo precisamente San Luis Potosí se ha mantenido prácticamente entre el 1 y el 2, lo cual mantiene activa su epidemia, aunque trató de bajar un poco a finales de mes, nuevamente empieza a incrementarse y veremos luego en julio esto cómo se mantiene, porque entonces esto va a continuar la transmisión en la entidad. Veamos la siguiente estado. Sinaloa, uno de los estados también que inició con los primeros casos, se inició con transmisión importante. Aquí vemos que hay también presencia prácticamente en todos sus municipios. El Culiacán, en este caso, sigue manteniendo todavía uno de los mayores tasas de transmisión, así como algunos municipios al norte. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo a partir de la mitad del mes de junio, Sinaloa logra así disminuir este número básico de reproducción. Si se mantiene esa tendencia y se mantiene por debajo de 1, de seguro Sinaloa estará controlando muy pronto, sobre todo en sus municipios más poblados, la transmisión, lo que le permitirá, lógicamente, poder llegar a niveles de seguridad y acciones importantes. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos ahora a Sonora. Sonora también, una distribución
distribución dispersa de los casos, de la transmisión. Los municipios prácticamente de la sierra, hay municipios que no tienen transmisión en este momento, más sin embargo hay otros que los podemos ver con un color intenso, lo que quiere decir que hay una transmisión importante. Recordemos que son municipios menos poblados, pero entonces la presencia de casos hace que la tasa se eleve. Vemos de manera muy importante que prácticamente sus municipios costeros son los que están teniendo la mayor transmisión en la última semana, y es donde entonces se tendría lógicamente que enfocar las actividades para lograr que esta transmisión disminuya. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos cómo inició el mes de junio con un número básico de reproducción alto, prácticamente por encima del 1.5, acciones que se tomaron en las últimas semanas, sobre todo en los municipios más grandes como la capital de Hermosillo, permitieron que ya a partir de mediados de junio este número se disminuya de manera importante, y prácticamente estaban cerrando ya el mes de junio con una disminución por debajo de 1. Si esto se mantiene, definitivamente se podrá tener buenos resultados para controlar la transmisión. Veamos la siguiente diapositiva. Tabasco, también con prácticamente todos sus municipios actualmente con transmisión, no tiene ninguno en blanco. Hay algunos que son los que tienen lógicamente la mayor de ellas, y tenemos también municipios con menos escalas y continúa todavía la presencia de actividad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos precisamente cómo se ha mantenido ondulante este número básico de reproducción, lo cual pues no ha contribuido en un momento determinado a que la transmisión pueda disminuir. Apenas a finales de mes están logrando acercarse al 1, pero si esto no se mantiene o continúan con esta tendencia, nuestro patrón ondulante, entonces todavía habrá municipios que podrán incrementar su intensidad en la transmisión. Veamos la siguiente. Tamaulipas, también un estado al norte y además pegado al Golfo de México. Su dispersión es importante, prácticamente todos los municipios tienen casos, muy pocos municipios en los cuales no hay transmisión en este momento, la mayoría de sus municipios con una tasa, digamos que todavía baja, pero que pudiera incrementarse, y unos pocos con la mayor tasa y por lo tanto con la mayor afectación y transmisión. Veamos cómo está en la siguiente diapositiva el número básico de reproducción. Aquí vemos que no está contribuyendo porque prácticamente hasta fines del cierre del mes pasado, más bien este número básico se acercaba al 2.0, lo cual es una gran actividad y una generación de un número importante de contagios, y por lo tanto esto mantendría todavía al estado de Tamaulipas con una actividad importante en función de la epidemia. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos con Tlaxcala. Tlaxcala también un patrón disperso. Vemos cómo es el centro el que concentra la mayor intensidad en función de la transmisión. Un poco el este y el oeste están un poco más holgados o con tasas menores, y algunos pocos municipios solamente los que no tienen transmisión en este momento. Veamos la siguiente diapositiva. El número básico de reproducción, aunque han logrado mantenerse apegados al 1.0, no han logrado todavía mantener una tendencia o al menos números que estén por debajo de este 1.0, lo cual quiere decir que la epidemia va a mantenerse todavía activa y se van a seguir generando casos en las siguientes semanas. Veamos la siguiente. Veracruz, igualmente, podemos ver cómo todo el estado tiene dispersión de la transmisión, inclusive las intensidades de los colores estarían presentes, intensidades fuertes en prácticamente todos los lugares del estado, y las diferentes tonalidades también presentes, y una cantidad también importante, aproximadamente como el 28-27% de los municipios que no tienen transmisión, pero definitivamente concentrado en aquellos que tienen mayor población, lo cual todavía mantiene un motor de la epidemia. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que este número básico, si bien es cierto, no ha superado el 1.2, 1.3, no ha podido bajar del 1, lo cual entonces mantiene activa la epidemia, y mientras no baje del 1 continuarán los contagios en la entidad. Veamos la siguiente. Yucatán, también una transmisión dispersa, tiene ya algunos municipios que no están presentando incidencia, lo que quiere decir que no tienen casos, pero sin embargo también la presencia de municipios con colores intensos es importante, lo que quiere decir que esta transmisión dispersa se mantiene activa en la mayor parte de la entidad. Veamos la siguiente
diapositiva, y aquí podemos ver precisamente en su número básico de producción cómo este se ha mantenido elevado, prácticamente acercándose al 2 en vez de ir hacia el 1, más bien se está acercando hacia el 2, y si esto no se puede controlar a través de las actividades de sana distancia y de la implementación de lo que se debe y no se debe de hacer en el semáforo de riesgo, pues esto definitivamente va a seguir contribuyendo a que Yucatán continúe con un incremento en sus casos. Veamos la siguiente. Con este terminamos. Es el estado de Zacatecas, algunos municipios ya sin transmisión, pero mucha intensidad, sobre todo en el norte y en el centro del estado en relación a la tasa de incidencia de casos, que además es importante, hasta 39.3 la escala. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo está el básico de producción. Vean ustedes cómo prácticamente todo el mes de junio y sobre todo a la mitad del mes, un alto índice en el número básico de este dato, lo cual habla entonces que la transmisión continúa y todavía no se ha podido bajar del número 1. Y la última diapositiva, que es precisamente la siguiente, el resumen del porcentaje de cambio de movilidad. La semana 13 es precisamente la semana en la que inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia. Mientras más intenso el color, quiere decir que se logró disminuir menos la movilidad. Los colores claros, que están en el medio más o menos, es cuando más se logró disminuir la movilidad. Entonces, al principio vemos que la mayoría de los estados inician con poca disminución. Ese era un comparativo a la semana anterior, en donde no había iniciado todavía la Jornada Nacional de Sana Distancia, y aquí entonces podemos ver cuáles son los municipios que en su momento, una vez iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia y hasta la semana pasada, realmente mantuvieron un nivel de movilidad cercano a la meta, recordando que esta meta siempre fue de un menos 65%. Cuando nosotros vemos que un municipio empieza a bajar a colores más claros, quiere decir que pudo disminuir su movilidad, y en la medida que el color va incrementándose otra vez en su intensidad, se va volviendo más un azul más oscuro, quiere decir que esa movilidad disminuyó. Vamos a poner ejemplos rápidos. Por ejemplo, podemos ver a Baja California Sur. Baja California Sur prácticamente desde que inicia la Jornada Nacional mantiene una movilidad baja, la cual empieza a incrementar solamente en las últimas 3 semanas. Sin embargo, por ejemplo, veamos el estado de Durango. El estado de Durango tiene prácticamente una línea azul continua, quiere decir que su movilidad nunca disminuyó, la movilidad pudo disminuir muy poco, pero no lo necesario como para llegar a una meta, y esta nunca prácticamente se logró en toda la semana. Hidalgo, una situación similar. Veamos Nuevo León. Nuevo León también disminuye de manera importante durante las jornadas intensas de sana distancia y luego vuelve a incrementar. Quintana Roo es otro ejemplo de un poco de consistencia, que inclusive se puede comparar con San Luis Potosí, en donde la movilidad no disminuyó tanto. Yucatán es otro ejemplo en la parte inferior, en donde se disminuye la movilidad, vuelve a subir en las últimas 2 semanas, pero contrasta, por ejemplo, con un Zacatecas, en donde la movilidad, si bien es cierto, se disminuyó allá por la semana 18-19, esta rápidamente se empieza a incrementar y cierra en la semana 28 todavía con una movilidad importante. Sería la segunda parte.